Amados hermanos, una vez más, bendecidos, continuamos con la tercera parte del devocional, el compañerismo entre cristianos. Un tema precioso, un tema que viene muy a propósito en estas fechas donde celebramos tantos encuentros celebratorios en familia, en la iglesia, a través de una introspección, un examen de adentro, donde nosotros vamos evaluando cómo fue el año, cómo fue nuestro crecimiento, cuáles fueron nuestras pruebas, por qué le damos gracias a Dios. Y de cara a esa reflexión empezamos a hacer nuevas propuestas, nuevas metas, nuevos objetivos para el año 2021. Siempre abrazando y agarrándonos de la esperanza que es en Cristo Jesús. Hablábamos que el compañerismo entre cristianos tiene como base bíblica 3 versículos que se los recuerdo brevemente. El primero en Efesios 4, 2 al 6. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportes en unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo, hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios en Efesios 4:6, donde nos exhorta a que nos revistamos de ciertos valores, virtudes y expresiones del Espíritu para poder estar juntos en el compañerismo al que nos llama como creyentes. Y luego en Primera de Juan 4, 7 al 11, consignado bajo el título Dios es amor, y hemos dicho, ¿verdad?, que el amor se define Dios. Dios es el amor. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, no podemos tener compañerismo fuera del amor. La base del compañerismo siempre es el amor, reconociendo que el amor, la fórmula es Dios es igual amor. Y si yo tengo a Dios, preciso es que de amor. Salmo 119, 63. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Una vez hemos sido llamados hijos de Dios por los méritos de Jesucristo en la cruz, por quien nos arrepentimos de nuestros pecados, sabiendo que es en Él que tenemos ese perdón, que hemos sido reconciliados con el Dios eterno. Entonces nos constituimos en parte del cuerpo de Cristo. No importa la denominación, siempre que haya sana doctrina en el nombre de Dios, cristocéntricamente hablando, todos somos hermanos de la fe. Por eso no hay religión, hay relación, hay un solo cuerpo, que es el de Cristo Jesús. Y el salmista aquí lo declara, y por eso es que los estoy repasando. Salmo 119, 63, compañero soy de todos los que te temen y los que guardan tus preceptos. Los preceptos son los mandamientos y estatutos a los que nos llama Dios en su hermosa palabra a través de los 10 mandamientos y de ese llamado evangelístico que es, ¿verdad?, ir y discipular y amarnos unos a otros, así como amamos a Dios. Así que es importante, ¿verdad?, también recordar cómo definíamos el concepto de compañerismo, que es una parte muy esencial cuando estamos iniciando, ¿verdad?, un nuevo estudio. El compañerismo lo definíamos a través de la raíz griega koinonia. Koinonia, que quiere decir una comunión íntima con algo o con alguien,
es un compartir en común. Dios nos ha dado mucho para compartir. El compañerismo se debe basar en el amor, palabra que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, aproximadamente unas 250 veces, y en el Nuevo Testamento unas 234 veces. Juan, el discípulo amado, a través de sus evangelios y sus epístolas, las menciona 72 veces, resaltando que Dios es el amor y Jesús fue y es el amor precioso que nosotros atesoramos, que hemos recibido y que abrazamos diariamente en la esperanza de poder estar conjuntamente con Él. En la mañana de hoy tenemos la tercera parte de este hermosísimo tema, el compañerismo entre cristianos. Y el tema que hoy nos ocupa es el propósito del compañerismo. ¿Por qué es importante el compañerismo? Vamos, amados hermanos, al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Proverbios 27, 17. El hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el trato con el hombre. Fíjense en esta comparación. Cuando usted va a lijar un pedazo de hierro, usted lo lija con otro pedazo de hierro, muchas veces más grande, ya preparado para sacar filo. Es decir, que el hierro asimismo con otro pedazo de hierro se vuelve útil, práctico. Cuando el hierro no se afila, se pone boto. Aquí le decimos boto. Boto quiere decir que pierde el filo, que no corta, ¿verdad? Hablando específicamente de un utensilio práctico para nosotros, que es el cuchillo. Cuando el cuchillo ha perdido su filo, hay que limarlo con otro pedazo de hierro para que vuelva a tener su uso práctico, para que vuelva a recobrar su propósito, que es cortar. Aquí en Proverbios se está comparando al hombre con el hierro, cómo el hombre se afila con el trato con el otro hombre. Amados, porque todos somos personas con emociones, con necesidades, con pensamientos, y un hombre aislado que no tenga contacto con otro ser humano puede embrutecerse porque no entra en contacto con alguien de su propia naturaleza. Cuando una persona está en soledad, el campo de batalla que hemos dicho aquí en otros estudios es la mente. Entonces, hace una especie de película donde se proyecta en sus temores, en sus inseguridades, en sus preguntas existenciales, en sus emociones que muchas veces nos traicionan. Y cuando usted está solo, muchas veces la soledad es mala consejera. Por lo tanto, usted puede hasta enloquecer, pierde la salud emocional, puede perder la salud espiritual. Por eso es que en Proverbios se nos dice que el hierro se afila con el hierro, porque a través de ese proceso es que tiene un uso práctico y tiene esencia, y el hombre igualmente en su vida práctica y esencia tiene que estar en contacto con otros seres humanos. Por eso no podemos negar el compañerismo. Proverbios 27, 17. Luego, vamos entonces a Eclesiastés 4, 8 al 10. El precioso libro de Eclesiastés. Leemos en el nombre del Dios Trino. Está un hombre solo y sin sucesor. Eclesiastés 4, 8 al 10. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta,
¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjense que es una poderosa porción de la palabra la que nos recuerda nuestra esencia de ser humano. El ser humano, ¿verdad? Dios le pudo crearnos compañía. Si vamos al Génesis, cuando Adán fue dormido y tenemos esa primera operación celestial en donde allí de la costilla de Adán Dios opera la primera cirugía, lo anestesia, cae dormido y de la costilla de Adán crea a Eva como su ayuda idónea. Me imagino que las suturas fueron con hilos celestiales y le crea una ayuda idónea. Fíjense en que desde el mismo Génesis vemos que a Dios le plujo, a Dios le agradó crear compañía para las necesidades esenciales que todos tenemos para ayudarnos a potenciar todas nuestras habilidades y además a lograr el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros, por el cual nos dio vida, porque todos nosotros tenemos un propósito de vida. Muchas veces fuera de Dios no lo encontramos ni lo reconocemos, pero cuando estamos en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, Él nos capacita para revelarnos cuál es el camino y por qué fuimos diseñados por el gran creador, el arquitecto del universo, pero también nuestro Padre. Por eso es que aquí en Eclesiastés se nos está diciendo que mejor son dos que uno por la ayuda idónea. Piensen también que como seres sociales, gregarios, que vivimos en comunidad, nosotros conformamos el cuerpo de creyentes y seguidores de Cristo. No solamente estamos, ¿verdad?, unos a otros. Primero, todos nacemos dentro del núcleo de una familia. La familia es la institución básica, primordial, más importante en todas las sociedades, de norte a sur, de este a oeste, en el globo terráqueo. El núcleo más importante establecido por Dios es el de la familia, que también es nuestra primera mayordomía, nuestra primera responsabilidad. ¿Por qué nacemos en familia? Porque una vez más el hombre se pule con el hombre. Nosotros tenemos una familia que es la que nos cría, ¿verdad? La que nos educa, la que nos lleva de la mano a conocer a Dios, la que satisface nuestras necesidades físicas básicas, las que nos da protección y la que nos conduce a potenciarnos a través de ese proceso de desarrollo, guardando la salud, proveyendo, ¿verdad?, para que podamos tener experiencias enriquecedoras para el intelecto, para el cuerpo a través de los deportes. Importante el ámbito espiritual, porque los padres son los que deben llevar a los hijos a la iglesia, al conocimiento de Cristo, también levantando altares familiares. Fíjense que por eso es que nacemos en una tribu y nuestra tribu se llama nuestra familia y tiene nombre. Amados, mire qué hermoso, tiene nombre. ¿Usted sabe cuál? Su tribu tiene el nombre de sus apellidos. Por eso es que tenemos un nombre y apellidos, porque ese apellido es tu tribu. Yo pertenezco a la tribu Roldán Rodríguez. ¿Por qué?
porque soy hija de mi papá y mi mamá y esos son sus apellidos. Y usted, amado hermano, pertenece a una tribu, la tribu de sus apellidos, de su papá y su mamá. Y así todos conformamos. Fíjense en qué hermoso. Todos somos una gran unión de tribus. Y por eso es hermoso cuando en el acto matrimonial se une una tribu con otra, pues esa tribu, ¿qué pasa? Se extiende. Y a veces sería correcto pensar que uno tiene más de 2 apellidos. Por ejemplo, en el proceso se perdió el de mis abuelos. En el proceso se pierde el apellido dependiendo si tengo un hijo o una hija, porque entonces va el de mi esposo. Y se pierde el mío. Y cuando esa hija se case, ya yo no existo dentro del reconocimiento del apellido. Así que lo justo sería uno, pues, estudiar el árbol genealógico y decir, bueno, mi nombre es y 20 apellidos para no negar nuestros ancestros. Pero así no opera la sociedad. Fíjense en qué hermoso que para no tener esa complicación, miren qué precioso. Cuando somos hijos de Dios, todos tenemos una sola identidad. Ya no importan los apellidos. Somos hijos del gran yo soy, del Padre eterno. Por lo tanto, la gran tribu verdaderamente es ser parte de la tribu de Jesucristo. Y ahí todos tenemos una misma identidad, un solo nombre. Amén. Aleluya. Precioso. Por eso es que usted tiene que anhelar llegar a esa cita con Cristo para poder también decir, yo quiero ser hermano de ese ser carnal y celestial que fue Jesús. Y ya no me tengo que preocupar por mis ancestros, no me tengo que preocupar por abolengos de apellido, porque el nombre y la identidad que yo quiero tener es la celestial. Donde ahí me hermano, me uno en el compañerismo de de una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Y cuando usted llega a ese regalo que usted se da, porque ya Dios lo tiene predispuesto por su gracia, y la gracia es un favor, entonces usted realmente va a decir, de verdad, he entendido que yo anhelaba, me faltaba reconocer de quién verdaderamente yo soy. Y yo soy hijo o hija del gran yo soy, que es solamente Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de que entonces como familia y cuerpo de Cristo nos reunamos? Vamos a la Biblia, porque todas las respuestas están en la Biblia. No, nunca busquen respuestas fuera de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 24 al 25. Para buscar la respuesta, ¿cuál es el propósito de las reuniones entre los creyentes? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Y esta es la respuesta, leemos en el nombre de Dios Trino. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24, 25. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos los creyentes? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más en cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un refrán en el mundo que dice: al que a buen almo se arrima, buena sombra le cobija. Hemos hablado en clases anteriores que tenemos que tener el discernimiento de elegir con quién vamos a compartir nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay influencias. Hay influencias que no podemos negar.
Y si usted está con gente del mundo y participa de lo que ofrece el mundo, usted no ha llegado a una madurez espiritual de discernimiento. Cuando ya venimos a Cristo, tenemos que guardar nuestro testimonio. ¿Y cómo lo guardamos? Respetando los estatutos y respetando los mandamientos. Y asumiendo un carácter. ¿Cuál es el carácter? El carácter de Jesús. Tenemos que santificar todo nuestro sentido y eso implica en el proceso ir dejando una compañía porque nos van a tentar al pecado. Y usted y yo tenemos que guardar, proteger con temor y temblor nuestra salvación. Por lo tanto, nos tenemos que congregar con personas que tengan nuestra misma identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Creyentes. Tenemos que comulgar con creyentes. Tenemos que aprender de creyentes. Tenemos que ser guiados por creyentes en sana doctrina, cristocéntricamente hablando. Bien, hay un pasaje paralelo. ¿A qué se le llama pasaje paralelo? Son versículos en la Biblia que se relacionan directamente con otros. Por eso se llaman pasajes paralelos. Cuando usted abre la Biblia, usted verá que al final de la página hay una especie de letras pequeñitas y los nombres de ciertos libros de la Biblia están abreviados y hay unos números. Y anteriormente usted ve unos numeritos, unas letras, y abajo, que se le llama notas al calce, esos son pasajes paralelos. Quiere decir que a donde está la letrecita, usted busque, si es la letra A, tal vez usted vea Proverbios abreviados y le dice Proverbios 3:1 y usted allí va a ver que la letra concuerda con lo que se dijo anteriormente, que está escrito en el capítulo que esté leyendo, y esa referencia se llama pasaje paralelo. Quiere decir que usted puede encontrar algo que amplíe o que se repita de lo que está leyendo. Bien, y en el mismo libro de Hebreos, una vez más, en el capítulo 3, versículo 13, añadiendo por qué los cristianos, ¿verdad?, se congregan, dice, antes, Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tantos que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto abona a lo que les dije. Tenemos que congregarnos con personas afines a nuestras creencias, afines a nuestra visión y afines a nuestra identidad, que es creyentes, seguidores, discípulos de Cristo. Bien, y tenemos que discernir. Nos tenemos que apoyar, amados hermanos, orando, buscando consejo, capacitándonos en la palabra, inspirándonos unos a otros, en fin, estar dispuesto a ser un servidor del reino de Dios y no ser servido. Bien, hay tiempo para ser servido en capacitación, tomando de los pastores, de evangelistas, de misioneros. Hay tiempo para todo. Pero llega un momento en que de lo que usted recibe, le es preciso que usted devuelva en gracia, que es gratitud y amor, lo que por gratitud y amor a Dios le plació depositar en nuestras vidas. Así que es una especie, ¿verdad?, de círculo que se tiene que mover siempre, porque en el movimiento, en la acción está la obra. Y la palabra dice, ¿verdad?, que la fe sin obra es muerta. ¿Y a qué nos llama la fe? A trabajar para el reino de Dios a través de los dones que le han sido depositados, dones y talentos. Son regalos con responsabilidad, amados hermanos, porque nunca un don es para vanagloria, nunca. Eso no es de Dios. El don es capacitación espiritual para que usted se convierta en un embajador, en un agente del Cristo vivo.
Y el compañerismo entre creyentes tiene que ser a través de un adiestramiento, una edificación que usted también reciba, porque si usted no recibe, ¿qué usted le va a dar a su hermano creyente? Para poder dar, tenemos que tener, y que tenemos que tener primero y esencialmente el amor de Dios, la alianza del Espíritu Santo, y Él proveerá, porque Dios ya ve, Dios es un Dios de provisión en lo material y en lo espiritual. No lo olvidemos. Y siempre estaremos en gozo. Cuando no hay, es porque no conviene. Tiene que haber limpieza. Si no hay para comer, es porque hay que ayunar. Y Dios se place cuando tenemos ese gozo y esa fidelidad y nos bendice, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe y escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones. A Dios no le podemos mentir. Yo les dije hace unos momentos, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es un tipo, ¿verdad?, de personificación, es un lenguaje figurado. Dios usa una analogía. Una analogía es una comparación entre el cuerpo humano para describir la relación de los creyentes unos con otros a través de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Uno solo. Uno solo es la cabeza. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos al libro de Colosenses 1, versículos del 15 al 18. Colosenses 1, versículos del 15 al 18. Consignada la palabra de Dios bajo el título Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Leemos en el nombre de Dios Trino. Colosenses 1, 15 al 18. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y no visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si él es antes de todas las cosas, está hablando de la eternidad, que ni usted ni yo tenemos la capacidad de entenderla. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está confirmándonos que la cabeza del cuerpo es Jesús. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia quiere decir el primer lugar, el lugar de honor. A cada creyente se nos ha dado diferentes y diversas e importantes responsabilidades en este cuerpo espiritual que se llama la iglesia. Por eso, amados hermanos, tenemos que orar. El Espíritu Santo nos guía, pida dones de discernimiento. Pidamos siempre, Señor, revela lo oculto para que yo pueda actuar conforme a tu voluntad y no la mía. Someto mi yo al don del dominio propio a través de tu Santo Espíritu para que tú tomes control de mi vida y no sea yo, sino tú siempre, que hagas resplandecer tu poder en mi vida. Para tener sabiduría, amados hermanos, porque las iglesias no le pertenecen a ningún hombre. Una iglesia verdadera siempre se establece, proclama y permanece si tiene a Cristo como cabeza y no a un hombre. Amados hermanos, escuchen nuevamente. La palabra es una, está específica. El cuerpo de Cristo son usted y yo, pero la cabeza, el trono, la parte esencial por la cual se crea una congregación, iglesia, siempre es porque Cristo lo permite para su gloria y para su honra, y a través del Santo Espíritu nos va guiando
para la promesa de salvación de nuestra vida. Eso es sana doctrina. Si hay otros elementos que se añaden y bajamos a Dios de su trono a través de su Hijo Jesús, esa iglesia ya no es de Dios, es de un hombre o de una mujer, sea el caso. Tenga cuidado, pida discernimiento, porque hay muchas iglesias establecidas en el nombre de Cristo, donde Cristo no es la preeminencia. Colosenses 1, del 15 al 18. ¿Por qué somos parte del cuerpo? Porque fuimos redimidos, un acto sacrificial de Jesús en una cruz donde cargó nuestros pecados. Nos redimió y nos reconcilió y nos liberó, resucitó y es un Cristo vivo. Y fuera de esa verdad no hay nada que añadir. Si añadimos y los dones que Dios a través de su Santo Espíritu reparte al cuerpo se usan para la vanagloria, para el ego, para el yo, el san yo, salgamos corriendo de esa congregación porque ya han pecado, porque se alejaron de los preceptos, estatutos y de la palabra fiel y verdadera, inmutable y eterna, que es la palabra de Dios. Añade en 1 Corintios 12, versículos del 14 al 27, leemos una vez más: en el nombre del Dios Trino. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de todo el conjunto de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso debería de ser parte del cuerpo. Estamos leyendo 1 Corintios 12, 14 al 27. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es decir, que Dios asignó a los miembros el lugar que ocupan con una función. Repito, Dios asignó a cada miembro del cuerpo a un lugar específico con un propósito específico. Si todos ellos fueran ojos o un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, muchas partes, pero el cuerpo es solo uno. Por lo cual, amados hermanos, es importante estar alertas para no crear una desarmonía, un desbalance entre los miembros del cuerpo. Por eso, usted y yo tenemos que orar para que Jehová santifique nuestros sentidos, nuestros miembros, y que sean puestos a la disposición del ministerio de la Iglesia Cristiana Universal. Y que ninguna parte de nuestro cuerpo sea piedra de tropiezo en el compañerismo entre cristianos. Repito, que ninguna parte de nuestro cuerpo sea piedra de tropiezo en el compañerismo entre cristianos. Continuamos en 1 Corintios 12, 14 al 27, el versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Esto, ¿verdad? Como ven, en este versículo 22 nos está alertando que no existe ningún miembro inútil en el cuerpo. Todos son útiles porque fueron diseñados por el gran arquitecto y artista que es Dios. Versículo 23. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y si se les trata con especial modestia a los miembros del cuerpo o a los miembros que no nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren un trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestros cuerpos, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Eso es lo que desea Dios.
que así como estamos conscientes de que tenemos que cuidar nuestro templo, que no podemos olvidar que el cuerpo es el templo del Espíritu. Esta es la casa del Espíritu. Yo tengo que cuidar todo mi cuerpo. Versículo 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Versículo 27 de Primera de Corintios 12. El versículo 27 finaliza. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Primera de Corintios 12, 27, amados hermanos. Ahora bien, ustedes, usted y yo, son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Si yo tengo plena conciencia de que mi vida le pertenece a Cristo, yo tengo que santificar todo mi cuerpo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, la acabamos de leer. Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y cuando dice de ese cuerpo, es de Cristo. Por eso es importante la santificación, que nosotros en oración, en predisposición del ánimo, siempre estemos conscientes y alerta de que todo lo que yo haga, con los 5 sentidos básicos, que fíjense que están siempre de la cabeza para arriba, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que yo puedo oler, lo que escucho, lo que toco, sea santificado para edificación del reino de Dios. A veces no oramos por la santificación de nuestros sentidos ni de nuestro cuerpo y nuestros pies van caminando hacia el mal. Nuestras manos no hacen el bien, pero sobre todo hay un peso bien grande en lo que hablamos. Dios nos dio la capacidad y una autoridad a través de nuestra voz. Por eso muchas veces tenemos que callar. Calle. Calle antes de maldecir. Calle antes de condenar. Calle antes de juzgar. Calle si usted no tiene los elementos de juicio. Calle si va a mentir. Calle si usted emite un juicio donde puede estar en peligro la vida de una persona y lo induzca a una condenación que lo lleve a perdición de su alma. Tenemos que aprender a callar. Tenemos que dominar un sentido que es el de la voz, la capacidad de hablar, porque tiene mucho poder. Y los poderes hay que controlarlo, hay que someterlo a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo se relaciona esta ilustración, esta analogía, esta comparación de que los compañeros creyentes somos parte de un cuerpo? Primera de Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amados hermanos, Primera de Corintios 12, 26 nos está diciendo que como parte de un cuerpo, si a mí me duele un dedo, lo sufre todo mi cuerpo. Si a mí me duele o tengo un accidente en la pierna, todo mi cuerpo se solidariza con ese dolor. Y todo mi cuerpo tiene que estar sometido al tratamiento. Y yo tengo que poner un pensamiento de sanidad, tengo que orar. Si no puedo mover esa pierna, la otra tiene que hacer doble trabajo. Fíjese, ¿verdad? Esa analogía que al parecer es simple, cuando la extrapolamos, cuando la sacamos y la llevamos a la vida en Cristo, fallamos. Porque si un compañero de fe, un hermano de la fe, un feligrés de mi congregación tiene una necesidad, su necesidad debe ser la mía, porque somos un cuerpo. Fallamos, hermanos. Fallamos. Y ese espíritu solidario, que la solidaridad quiere decir que me compadezco del otro como si fuera yo. Ese espíritu solidario es parte del discipulado. Tenemos que seguir orando para que Dios nos refuerce esa área, la empatía, la capacidad de yo
ponerme en el lugar del otro, comprenderlo y ayudarlo, porque siento su dolor como el mío. Y al ayudar al otro, me ayudo a mí misma para cuando a mí me toque ese dolor, yo estoy capacitada para resistir. Y Dios, que ha visto el corazón humilde, sencillo, generoso, bondadoso, solidario hacia el prójimo, bendecirá nuestras vidas. No podemos tener compañerismo con egoísmo, con envidia, con codicia, con deseo de lo que tiene el prójimo, con esa falta de amor propio de yo no quiero ser yo, yo quiero ser otra persona. Mire, usted no puede ser jamás otra persona, usted es usted. Ámese, acéptese, acepte su identidad. Usted es cristiano, usted es hijo del gran yo soy. No hubo error en su vida, usted es precioso. El amor tiene que comenzar con usted. Usted no puede dar amor si usted se odia. Es imposible estar en santidad y en pecado a la misma vez. Es imposible. Son yugos desiguales. Nosotros reconocemos la carnalidad y reconocemos que hay pecado en el mundo. Nosotros con toda intención lo evitamos, pero sabemos que a veces nos alcanza. Por eso es que oramos, por eso es que estamos alerta, por eso, ¿verdad? La palabra nos insta, nos exhorta, nos manda. Velad y orad. Siempre estamos velando, ¿verdad? Siempre estamos evaluando qué es lo que entra para reprender, para poder estar como obreros aprobados frente a nuestro Dios, porque tenemos que rendir cuenta, Él todo lo ve. Tenemos que cuidarnos. Pero, amados hermanos, tenemos que orar por la solidaridad. El mundo es un mundo de pecado. Y no podemos seguir las corrientes del mundo cuando Dios nos ha dado la capacidad de poder evolucionar espiritual y físicamente a través de su palabra. Por eso es preciso que nos adiestremos en el conocimiento de su palabra, siguiendo sus preceptos, estatutos y mandamientos, que es la guía moral por la cual yo rijo mi vida personal, la de mi familia y la de una congregación donde a Dios le plació, le plujo guiarme para ser parte de un cuerpo. Eso requiere mucho respeto, requiere de santificación y requiere de pureza de corazón para que emane el verdadero amor de Dios que se opone a todo lo que no sea amor puro, verdadero y humilde, como nos llama su palabra. Es así que recibimos bendición, es así que crece el cuerpo de Cristo, porque estamos, al igual que el cuerpo, estamos en constante crecimiento y etapas. También no podemos negar las etapas. Cuando éramos niños pensábamos como niños, pero muchas veces nos quedamos, aunque tengamos cierta edad adulta, en la fe somos unos niños inmaduros. No hemos nutrido nuestro espíritu, nos quedamos pequeños. Y conforme vamos creciendo en la fe, tenemos que demostrar que estamos en unas etapas donde Dios nos bendijo, le bendice su vida, amado hermano, a través de la fe, que es un don, pidámosle, Señor, aumenta mi fe. Padre amado, necesito el don de la fe, del discernimiento, el don, Padre amado, de poder servirte en espíritu y en verdad a través del Santo Espíritu. Si lo he ofendido, te pido perdón, Señor. Si sé que lo ofendí y dígalo, declaro, lo ofendí cuando hice esto, aún sabiendo que tu palabra me amonesta, me reprende, me advertía, lo hice. Fue mi carne y no mi espíritu el que obró. Por eso someto a obediencia, Señor, a que me reprendas, para que me capacite. Yo no quiero seguir siendo la vieja yo, sino cada día ser un bálsamo nuevo frente a ti,
para que los ríos de agua viva purifiquen mi espíritu y mi cuerpo todo. Vamos a pausar y continuamos la próxima semana con qué promueve la unidad del cuerpo y las responsabilidades con la iglesia local. Amados hermanos, nos estamos despidiendo de esta tercera parte, pero vamos a finalizar la próxima semana con el favor de Dios. El excelente y precioso capítulo, el compañerismo entre creyentes. Y Dios permita que usted y yo seamos ese compañero amoroso que abraza a otra parte del cuerpo, que esa otra parte del cuerpo tiene nombre y es mi prójimo. Es usted, amado hermano, a quien yo le envío un abrazo en el amor de Dios, con respeto, con cariño sincero, con gratitud en mi corazón, porque unos a otros somos de bendición. En el nombre de Dios, para la gloria de Dios, y todo por Él, con Él y para Él. Alabado sea su poderoso nombre y que se glorifique en nuestras vidas.